bienvenidos a Contraversus, este espacio que busca abordar la vida política de nuestro país desde muy diversos ángulos posibles y también romper con esquemas que nos permitan a todos y a todas ver lo blanco y lo negro, pero también los matices cromáticos de nuestra vida pública. En este foro estaremos una servidora, Vianey Fernández, y Óscar Camacho. Óscar, ¿cómo estás? Vianey, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, el día de hoy tocaremos un tema que sin duda sigue siendo una herida abierta en México. Están por cumplirse 10 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y el asesinato de otros 3 jóvenes más. A 10 años nos seguimos preguntando qué pasó con los estudiantes, dónde están los estudiantes, y en estos últimos años podríamos aumentar 2 preguntas más. ¿Qué o quiénes han impedido que se llegue a la verdad y a la justicia en este caso? El día de hoy, precisamente, estaremos aquí abordando este tema, nada menos que con Daniela Pastrana. Ella es periodista y una de las periodistas que inició las investigaciones sobre este caso, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Daniela, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. También está con nosotros vía Zoom el periodista Alejandro Guerrero. Él también es uno de los periodistas que inició la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y, me permito decirlo, es incluso uno de los testigos de los hechos acontecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Guerrero, Alejandro, gracias por acompañarnos a la distancia. Hola, Vianey. Hola también a Óscar, a Dani. Un saludo y gracias por la invitación. Bueno, pues iniciemos, Óscar. Bueno, efectivamente, como decías muy certeramente, esta es una herida abierta, pero una herida abierta que se bifurca en muchas otras heridas, no es solo una parte. Hay la lamentable herida más fuerte, sin duda, es la desaparición de los jóvenes, ¿no? Las muertes que hubo, pero también hay muchas otras. Es una herida para México, las mentiras que se han dicho, la impunidad que ha habido también complicidades, ¿no? Hay gente en libertad que debería de estar en la cárcel, ha habido asesinatos posteriores, son varias las heridas de un hecho como este, y de eso precisamente yo quisiera empezar preguntando o tratando de hacer, Dani, una especie de recapitulación, porque si bien es un tema que todos los días ha estado presente en los medios, valdría la pena que no lo dejáramos, ya por ese hecho que ha estado en los medios, de seguir tratando de recordar qué pasó, cómo inicia este lamentable suceso en la vida histórica de nuestro país y en las vidas personales de familias y de jóvenes. ¿Qué pasó hace 10 años en Iguala, Dani? Mira, yo voy a dejar a Alejandro, a quien conozco justo a partir de ese hecho, que nos cuente lo que pasó ahí, y más bien me gustaría como poner el contexto, ¿no? Son jóvenes. ¿Por qué Ayotzinapa es una herida, como bien dices? Porque es una herida abierta, porque representa todo lo que puede estar mal, ¿no? En distintas capas de la sociedad. Son jóvenes de las zonas más pobres del país, de la zona más pobre, que es la montaña de Guerrero, que tienen muy pocas opciones como para de vida, ¿no? O son migrantes, o se van al ejército, o se dedican al narco, o son maestros rurales. Entonces son estudiantes que buscan ser maestros rurales en las zonas más pobres del país. Entonces, ese es como el primer dato, ¿no? Son jóvenes que además tienen una larga historia de criminalización de las autoridades, de distintas autoridades en el país. Hay que recordar que las normales rurales fueron vistas y definidas por muchos gobernantes, muchos gobernadores, que incluso 2 de los actores principales, como Murillo Karam o Osorio Chong, que fueron gobernadores en Hidalgo, combatieron a los normalistas rurales del Mexe en Hidalgo, ¿no? Entonces fueron señalados como cuna de guerrilleros, y entonces blanco de este sistema priista, blanco como de criminalización constante tanto de gobernadores como del ejército. Y
luego es Guerrero, una zona agraviada, múltiplemente agraviada por el ejército mexicano durante los últimos 50 años. Entonces, ese es como el contexto general que permite que ocurra una cosa tan terrible, que es, ellos se trasladan, iban a venir a la marcha del 2 de octubre, que es lo que ya sabemos, y iban a votar en Iguala, y tenían ya también, había una serie de conflictos relacionados con el entonces alcalde, José Luis Abarca, y su esposa, que también es, de pronto son estos actores que con el tiempo se nos han ido olvidando, Exacto. que participaron, ¿no? Que estuvieron involucrados. Ahora José Luis Abarca también ya en proceso de entrar pues en una nueva condición, ¿no? También porque le hemos quitado los focos a lo que ocurría en esa Iguala de José Luis Abarca, que hay que recordar que estaba procesado o ha sido juzgado no por la desaparición de los jóvenes, sino por el asesinato de otros luchadores sociales, ¿no? Entonces, él y su esposa, involucrados con actividades criminales, llegan estos jóvenes y entonces viene pues lo que ocurrió en esta noche del 26 de septiembre de 2014, que se ha contado muchísimo en distintísimas versiones, pero básicamente se los llevan, ¿no? Se los llevan y hay inicio de una investigación que se conoció como la verdad histórica, que es una investigación que hasta donde podemos tener claro ahora, no solo fue deficiente, sino que buscó precisamente borrar las huellas. Y esa es la parte que también nos duele por lo que representa los estudiantes más pobres de las zonas más pobres del país, nos duele porque hubo lo que se conoce como un crimen de Estado, que es a nadie le importó y se buscó borrar esa verdad. Hay muchas cosas que a lo mejor ahora o es muy difícil que se puedan saber porque se hicieron las cosas para borrar esa verdad, que es lo que decía Vianney, que ahora se nos agrega eso de quiénes borraron, ¿no? Cómo borró, por qué se borró, y no solo es qué pasó y dónde están, sino quién lo borró, quién trabajó para que se borrara durante esa parte, durante esa investigación, y después, pues hay un giro, ¿no? Al inicio de este gobierno, con la intención y el compromiso del presidente López Obrador de dar con la verdad, y entonces el compromiso que hizo hacia los padres de que se iba a abrir la información, y en un inicio de este gobierno, los primeros 3 años, pues sí un intento de abrir, de hecho se conocieron muchas cosas a partir de esos primeros años. Y después, estos últimos 2 años en los que ya es acusaciones por todos lados, bloqueos distintos por distintos lados, hasta llegar al punto en el que estamos, que hay una fractura, que hay diferencias, que yo espero que se puedan arreglar en este cambio de mando hacia Claudia Sheinbaum, y que se puedan retomar como el hilo, como iba correctamente, porque volvemos al tema, porque es una herida para todo el país, no solo por la impunidad, sino por la violencia que ha seguido ocurriendo en Guerrero, que se mantiene en Guerrero, de la cual Alejandro puede platicarnos muchísimo más, de esos grupos criminales que estuvieron ahí en esa noche, a los que se supone que le entregaron a estos jóvenes, que siguieron operando, de esos grupos criminales enquistados también en gobierno local, que siguieron operando, y de pues no solo la impunidad generalizada, insisto, sino la continua situación, ¿no? Estamos hablando también de un momento, y hay que recordarlo, y ya con eso cierro, en el que al salir a buscar a los 43 en los cerros de Iguala, de los 43 estudiantes, descubrimos una cantidad de fosas de otras personas que estaban buscando en silencio también a sus desaparecidos, ¿no? Y que eso es parte de la tragedia, de lo que estaba ocurriendo ahí, sin que todos los demás, exactamente, todos los demás, sin que hasta ahorita haya un cierre o saber qué pasó con esas autoridades, porque pues era una situación insostenible para mucha gente y para muchos ha seguido siéndolo. Y en este recorrido que acabas de hacer, Dani, de manera muy concreta, está
en todo momento la revictimización una y otra vez, no solamente de los estudiantes, sino también de las familias, ¿no? Que es otra de las cosas que debería de dolernos como sociedad y ocuparnos. Si me lo permites, vamos con Alejandro. Alejandro, justamente Daniela Pastrana mencionaba, tú estuviste en el lugar de los hechos. ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué sucedió de acuerdo a lo que tú viste, a lo que viviste la noche del 26 de septiembre de 2014? Pues mira, bien, es una cobertura que no solo a mí, a muchos compañeros nos dejó muy marcados, porque pues a partir de esta cobertura que nosotros como periodistas pues jamás buscamos ser parte de la noticia, ¿no? Jamás buscamos eso, sino darle cobertura a este tipo de noticias. Sin embargo, ha habido una serie de repercusiones a muchos de nosotros. Y lo que te puedo comentar es que esa noche pues, no se esperaba la magnitud de lo que ocurrió. Hay que recordar que una de las versiones, de las hipótesis que se manejaron desde un principio, es que el grupo de normalistas intentarían boicotear el informe que esa noche daba la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces alcalde José Luis Abarca Velázquez, quien, por cierto, pues estaba postulando, ¿no?, para suceder en el cargo a su esposo. Ya se mencionaba como una candidata del PRD al gobierno de Iguala, y pues todo apuntaba que si ella era postulada, pues con mucha facilidad iba a ganar a cualquier contrincante que le pusieran. Entonces, en ese contexto es cuando llegan los normalistas, obviamente aclarar que el grupo de estudiantes de Ayotzinapa pues no se han distinguido hasta la fecha por este tipo de actos, no boicotear un informe de un político, sobre todo una presidenta del DIF, pues no es como el estilo, no la práctica de los normalistas. Algo que sí era muy común era el hecho de que pues hacían cierto tipo de actividades como hacer boteos, pedir cooperaciones económicas en las carreteras, parar camiones de carga, trailers, para pedir combustible. La toma de autobuses es una práctica que hasta la fecha se sigue haciendo, y justamente ese contexto es el que lleva a los normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con las investigaciones que se han hecho, investigaciones periodísticas, es que los jóvenes días antes y anterior pues trataron de tomar esos autobuses para esta actividad que año con año participan en el 2 de octubre, y estaban recolectando los autobuses para movilizarse a esta actividad a la Ciudad de México. Un día antes se hace un fuerte operativo policiaco en el gobierno del entonces Ángel Aguirre Rivero. Entonces cierran el paso a los normalistas para evitar que en los terminales de autobuses de Chilpancingo y el municipio colindante, que es Zumpango, cierran el paso, y entonces es que prácticamente orillan, ¿no?, a los muchachos a irse hasta Iguala a tomar estos autobuses. Es allí donde se da esta primera confrontación con policías municipales que intentan impedir la toma de autobuses en la terminal de autobuses de la Estrella Blanca. Está prácticamente en la colonia centro de Iguala, y es donde se inicia, ¿no?, la persecución a los autobuses. Los policías empiezan a disparar incluso en la vía pública al tercero de los autobuses que iba sobre la calle Hermenegildo Galeana con dirección al centro de la ciudad. Al llegar frente a la iglesia de San Francisco de Asís es donde se da como la primera confrontación con los normalistas. Todo esto lo tenemos obviamente con testimonios de la misma gente que estuvo, que presenció toda esta situación. Y bueno, esto ocurre durante la tarde, todavía a eso de las 7 de la tarde, aproximadamente 7:30, hasta que se da pues esta persecución hasta llegar a la zona donde fue dos de las agresiones muy fuertes, que es en la esquina de la calle Juan Álvarez, y donde topa con el Periférico Norte, para ubicar a las personas que puedan, obviamente que son fuera de la ciudad,
la calle Hermenegildo Galeana, donde está la central de autobuses, y la calle Juan Álvarez es una misma. Solo Alejandro, cambia de... si me permites, déjame hacer una pausa. Tenemos que hacer un corte obligado. Dejamos la narración que nos estás presentando en este punto y en un momento continuamos con el tema de Ayotzinapa, 10 años. ¿Qué se ha hecho y qué falta por hacer? Siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Contraversus. A 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el día de hoy estamos haciendo una revisión. ¿Qué se ha hecho y qué falta por hacer en esta tragedia? En la investigación, en la lucha por encontrar la verdad y la justicia. Está con nosotros Daniela Pastrana, de A Pie de Página, y también Alejandro Guerrero, quien fue periodista de El Sur de Guerrero. Nos estabas relatando antes del corte, Alejandro, ¿cómo viviste tú los hechos ese día, el 26 de septiembre de 2014? Y si pudieras a esta relatoría sumarle los actores principales que tú viste en esta consecución de hechos la noche del 26 en Iguala. Sí, les decía, pues ahí me tocó llegar a la escena de, pues lo puedo decir, del crimen, ¿no? De uno de los, donde ya había ocurrido uno de los ataques en la esquina de la calle Juan Álvarez y Periférico Norte, y me tocó llegar cuando ya los muchachos habían sido agredidos por primera ocasión. Aquí hay un señalamiento muy directo a policías municipales. En nuestro caso, cuando llegamos, pues no había ninguna autoridad. Hay señalamientos, hay evidencias, hay videos, testimonios incluso, que señalan a los policías municipales como primeros, digamos, agresores, porque eran ellos los que iban siguiendo a los 3 autobuses donde iban los normalistas. Allí cuando nosotros, yo llegué, porque antes habían llegado ya algunos otros compañeros, medios locales, pues había una escena muy, muy fuerte, muy trágica, autobuses con impactos de bala por todos lados, en las llantas, en la carrocería, en las ventanas, en las puertas. Había charcos de sangre, manchas de sangre en los autobuses, arriba, afuera. En los primeros testimonios que platicamos con los muchachos, ya en ese momento se hablaba de uno asesinado, de Aldo Gutiérrez, que en ese momento lo daban por muerto sus compañeros. Sin embargo, pues sigue en estado vegetativo hasta la fecha. Se hablaba de 25 detenidos, recuerdo en las declaraciones que nos daban los muchachos, los líderes de la normal, y había un aproximado de 100 jóvenes que todavía estaban allí. Ya habían llegado, o alumnos de la normal de Iguala, Centro Regional de Educación Normal, estaban ya apoyando a los jóvenes, digamos, de alguna forma solidaria, ¿no? De acompañamiento. Había maestros de la CETEG, la coordinadora de maestros en el estado de Guerrero, pues todos ellos estaban pues acompañándose, porque lo único que se hizo fue como hacer señalamientos, marcar los casquillos que habían dejado los disparos de las autoridades. Y algo que siempre hemos señalado y que he remarcado es que en el caso, que algo que nos consta es que desde, por ejemplo, que yo llegué a eso de las 9 de la noche, ya que había ocurrido una primera agresión, hasta aproximadamente las 12:30 de la noche, que yo me retiré después de que nos tocó vivir uno de los ataques, pues no hubo ninguna autoridad que llegara a esa zona para asegurar, para resguardar, para evitar, ¿no? que hubiera algún otro tipo de situación, algo que es Claro. nunca ocurre, ¿no? O sea, lo propicio es que se llegue a asegurar la zona, marcar, a restringir, algo que me consta que no ocurrió en al menos 3 horas que yo estuve en ese lugar. Ya cuando estábamos prácticamente por irnos, lo que nosotros dábamos como
podríamos ir por cerrar, ¿no?, la cobertura de esa jornada. Hubo una conferencia de prensa alrededor de las 12 de la noche de dos jóvenes, dos representantes de la Normal, donde estaban dando a conocer un recuento de los daños, de las afectaciones. Al cierre de esta conferencia es donde nos toca vivir esta segunda agresión, que fue una de las más brutales que se cometió esa noche, y que en un principio yo lo que recuerdo es que imaginamos que era como disparos al aire. Era una serie de ráfagas tremendas, muy fuertes, y que todos corrimos, o sea, todos corrimos a tratar de salvarnos. Empezamos a escuchar cómo los cristales de los carros empezaron a reventar, las balas impactaban en las paredes. O sea, fue una situación muy fuerte. Sí. Te hablo de que más de 15, 20 segundos, que en realidad pareció una eternidad, dispararon ráfagas en contra de la multitud. Por eso yo he dicho en repetidas ocasiones que esa noche pudo haber sido incluso más trágica de lo que es, porque dispararon a matar todos los que estábamos ahí. A mí me tocó, cuando yo me retiro de ese lugar, me tocó ver a los dos chavos que asesinaron a Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo. Me tocó ver los muertos a los chavos. Me tocó ver también a otro joven que estaba herido. Me tocó escuchar a una maestra que fue herida también en ese ataque. O sea, era una situación crítica, muy tremenda. Esa noche yo no volví a ver a mis compañeros con los que habían llegado. Éramos seis reporteros que llegamos a ese momento. Yo no los volví a ver esa noche, porque pues todos corrimos, o sea, sí, todos huimos a salvarnos, a resguardarnos, hasta el otro día que supe de ellos. Afortunadamente ninguno tuvo lesiones, y ya después llegaron otros compañeros de Chilpancingo, que ellos ya les tocó como vivir otra parte, ¿no?, de los ataques en su traslado de Chilpancingo a Iguala. Pues les tocó ver, por ejemplo, el ataque que hubo en contra de los estudiantes, los futbolistas del Grupo Avispones en el crucero de la comunidad de Santa Teresa, la agresión que hubo contra taxistas. O sea, esa noche, como pues al final se logró conjuntar todo, ¿no?, lo que vivieron ellos, porque yo hasta esa noche desconocía esos ataques, por ejemplo, el de Palacio de Justicia, el de Santa Teresa. Yo no me había enterado hasta ese momento que había ocurrido, sino hasta que otros compañeros que se tuvieron que trasladar de Chilpancingo a Iguala es que se dan cuenta de esa situación que a ellos les tocó también vivir. En esta narración que haces, creo que nos dibujas lo que sucedió en esa noche negra de Iguala, en distintos frentes, con lo que tú fuiste testigo, y a partir de ahí se desprenden. Ya señalaste tú una de las hipótesis o de los señalamientos que se han venido haciendo de por qué la agresión. Una, decías tú, es porque se pensaba que iban a ir a boicotear el informe de la esposa de Abarca, ¿no? Pero después empiezan a surgir más versiones, y yo quiero pedirles su opinión sobre todas estas versiones. Aunque hay muchos elementos, todavía no hay una contundencia para decir, pero sabemos, hasta hoy en lo que se ha manejado es los jóvenes fueron entregados a un grupo delictivo que opera con impunidad y con protección en esa zona, a raíz de un conflicto con otro grupo delictivo, los Rojos, por un lado, y por otro lado, Guerreros Unidos. Estamos en lo cierto en esa parte, ¿no? Es decir, se supone que habría habido una confusión en torno a que estos jóvenes podrían ser parte de un grupo y fueron atacados por la policía para ser entregados al otro grupo. ¿Es correcto esto, Dani, Alejandro? ¿Por dónde vienen estas hipótesis? ¿Cómo se dan? No sé Alejandro, si Alejandro pues quiere mira, contar. Pues mira, esta versión del tema de los Rojos, obviamente yo en lo particular no la respaldaría,
efectivamente había una confrontación de este grupo Guerreros Unidos con cualquier otro grupo que quisiera entrar a la zona. Sin embargo, hay un contexto que no hay que olvidar en Iguala y todos los municipios colindantes de la zona norte, pues había un control hegemónico, había un control de esta organización a la que se le señala de responsabilidades en este caso, y hay antecedentes que yo más bien definiría como una situación de complicidades, de nexos con autoridades policíacas, no sé, incluso podría llegar hasta políticas, estos nexos que hay que recordar que habían antecedentes de situaciones, por ejemplo, en el gobierno de José Luis Abarca fue muy marcado el tema de la represión contra los movimientos sociales. Okay. Hay que recordar que en su gobierno fueron asesinados varios líderes sociales. El caso de Francisco López Liborio fue secretario general del PRD, fue asesinado a balazos en ese gobierno. El caso del mismo síndico de ese gobierno, Justino Carvajal Salgado, y posteriormente lo que pues detonó esta situación, que incluso sabemos que es por lo que está preso, el secuestro de este movimiento de la Unidad Popular y posterior homicidio de 3 de los dirigentes. Es decir, había un contexto de impunidad, de complicidades que pues pareciera que no ocurrían. O sea, no pasaba nada. Entonces, cuando ocurre lo de Ayotzinapa, yo lo que veo es que se da en un contexto de eso, de impunidad. Pasaban cosas y no sucedía nada. La autoridad local y estatal pues seguían gobernando como si no hubiera pasado nada. Okay. En ese ¿sí? contexto, Alejandro, se dice que precisamente hubo una confusión, que los jóvenes se habrían subido a un camión equivocado donde habría un cargamento de droga y que pensaron que se lo iban a robar, y que a partir de esa confusión es que vino la agresión. Sí, efectivamente es otra de las hipótesis que hay en esta investigación, lo cual, pues, no sé, hasta donde me quedé no ha sido corroborada, pero un hecho como así sí podría ser creíble, ¿no? Por la situación de que, pues, una de las actividades de este grupo delictivo es precisamente el tráfico de droga. O sea, de eso sí. Hay investigaciones, hay sustento para hacer esos señalamientos, pero la confusión, no sé, fue un acto muy brutal, porque si se hace un análisis más profundo, a este grupo tenía un control absoluto, nadie lo molestaba. Entonces, hacer un tema de esta índole, una agresión de esta índole, pues afectó, incluso al grado que hasta la fecha este grupo se dispersó. Hoy incluso siguen las confrontaciones porque se fragmentó el grupo, se han estructurado otras organizaciones. Es decir, no habría convenido a un grupo que tenía el control absoluto, que no era molestado, generar una situación de esta índole, causando tanta afectación. Digo, lo que yo he analizado es que aquí hubo obviamente un exceso de poder, pero lo podría relacionar incluso más con la omisión que había en ese entonces, los nexos que había, la impunidad que había en ese momento y que no eran investigados. Sí. O sea, yo lo asocio un poco más, no descarto que haya ocurrido la hipótesis del tráfico de droga, que hayan tomado un autobús de manera errónea los muchachos, pero obviamente esto no se hubiera dado, este contexto no se hubiera dado si no hubiera esta situación de impunidad que se vivía en ese momento en Iguala. Perdón. Vamos a tener que ir otra vez a un corte.
Estamos tratando el tema de Ayotzinapa, qué se ha hecho, qué nos falta. Es un tema doloroso, sin duda. Estamos haciendo una recreación con un periodista que estuvo presente esa noche y con una periodista que lo ha investigado puntualmente el asunto. Y precisamente al regreso de este corte queremos hablar con Daniela Pastrana sobre cómo viene, qué hay, cómo ves el asunto, Dani. No se vaya, quédese con nosotros porque la otra parte que viene todavía va a estar incluso mucho más dolorosa de lo que hemos escuchado hasta ahorita. Gracias por continuar con nosotros en Contraversus. A 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el día de hoy estamos platicando con Alejandro Guerrero de El Sur de Acapulco y con Daniela Pastrana de Pie de Página, también una de las periodistas que de primera mano y en los primeros instantes posteriores al 26 de septiembre inició con la investigación de qué había pasado con estos jóvenes de Ayotzinapa. Daniela, es importante hacer este recuento porque con el tiempo se van diluyendo personajes, se van diluyendo un poco hechos y con ellos las responsabilidades que deberían de tener en esta tragedia. Me preguntes, ¿cómo pasamos a la verdad histórica? ¿Para qué se construyó una verdad, entre comillas, tan dolorosa, no solamente para los familiares de los estudiantes, sino en sí mismo para lo que significa la verdad y la justicia en este país? Bueno, bien, para mí es importante y por eso yo decía ahorita mejor esa parte que la cuente Alejandro, porque creo que de pronto en estos 10 años, como bien dices, o sea, primero se construyó una verdad para borrar y no permitirnos entender qué había pasado. Y luego ha habido otras distintas versiones entre las investigaciones que fue haciendo el GIEI en sus distintos informes, la investigación que hizo la COBAG, encabezada por Alejandro Encinas, las propias versiones que ha dado el presidente López Obrador, las versiones de las familias, de los abogados. Entonces, ha habido tantas versiones que de pronto, justo lo que dice, se nos van diluyendo cosas que son relevantes y que se necesitan para entender que el motivo, o al final de cuentas, después de estos 10 años, no solo no sabemos qué pasó, tampoco sabemos dónde están y no sabemos quién lo ocultó, pero sobre todo no sabemos para qué, ¿no? Porque en todas esas versiones nos falta un móvil, ¿no? ¿Cuál fue el motivo por el que se lo llevaran? Y imagínense, esto que nos estaba relatando Alejandro, lo que implicó después la operación de cerrar. No nada más, o sea, estábamos hablando de un estado, ahora sí lo que es un narcoestado, un estado criminal, en el que pasaban todas esas cosas y no tenía efecto. Podía el alcalde desaparecer a un grupo de luchadores, matarlos, estaba la versión esta de que los obligó a cavar su propia tumba y les disparó después y los asesinó, que es el motivo por el que está siendo investigado en realidad, o podía ser cualquier cantidad de personas que fueran desaparecidas y no pasaba nada. No ocurría nada, iba escalando el poder que tenían todos estos grupos aliados con gente del Estado, por supuesto con algunos grupos del Ejército, porque si algo sí hemos sabido en estos 10 años es que el Ejército estuvo totalmente enterado, ¿no? O sea, hemos sabido dos cosas, que estuvo enterado de todo lo que iba ocurriendo y también que... al menos fue omiso, ¿no? No, y que también había vínculos criminales, o sea, que había comunicación entre grupos criminales y grupos del Ejército, ¿no? Esas cosas sí se saben. Entonces, en ese momento, y con todos esos vínculos, también deberían tener relación, insisto, con elementos o sea, con agentes del Estado, y digo, el gobernador, el alcalde, y hasta qué niveles llegó esa operación, digamos, para ocultar,
lo que se llamó la verdad histórica, que cuesta tanto trabajo y ha costado tanto trabajo ahora irlo desenmarañando. No podemos olvidar que en esta etapa de investigación por lo menos 20 personas han sido asesinadas, personas que pudieron saber algo. Pero dime una cosa, ¿qué fue la verdad histórica? La verdad histórica pues fue la que construyó el gobierno de Peña Nieto, ¿no? De Enrique Peña Nieto, que encabezó y que dirigió Jesús Murillo Caram, para decirnos, pues básicamente de lo que se ha centrado todo es que se los llevaron al basurero de Cocula y que ahí fueron incinerados por el tema de las drogas, que es un elemento, ¿no? Es un elemento. No, nadie puede poner en duda que a lo mejor ocuparon el camión, se subieron al camión equivocado y toda la historia de las drogas, el cargamento de las drogas que iba con rumbo a Chicago, ¿no? Y que había una guerra ahí. Sí, pero eso no nos explica tampoco la dimensión de los hechos. Pero digamos que es una hipótesis que deja las responsabilidades solo a nivel local, ¿no? Nivel de y delincuencia organizada. De la delincuencia organizada. Eso ahora también, y creo que el informe de COBAG, cuando lo presentó Encinas, también nos mostraba eso, ¿no? Cuando Encinas dijo, este es un crimen de Estado, que es con todas sus letras, mostraba de algún modo todos esos elementos que también participaron. Está el caso del general Rodríguez Pérez, ¿no? Que es ahora uno de los que está demandando a Encinas, que ese también es todo un tema, que era el comandante, el jefe pues del 27 Batallón, que supo todo y que hay unas versiones de que él habría también asesinado a 4 de estos jóvenes, ya en las versiones estas de que se los llevaron a distintos lugares, ¿no? Entonces, todas esas cosas no terminan de explicarnos la dimensión de lo que nos estaba contando Alejandro, como para qué algo tan grande, ¿no? Y como para cuántos tentáculos y cuántas cosas deberían estar ahí que en el inicio, en esa primera investigación, se buscó ocultar todo. Y que después de eso ha sido tan difícil y ha sido tan, de verdad, tan doloroso y tan cruento para tanta gente tratar de entrar a investigar. Insisto, este dato de los 20, porque de pronto dices, pues, ¿por qué tanta gente que estuvo involucrada no dice nada? Bueno, pues porque hay más de 20 personas asesinadas que pudieron ser testigos, que pudieron decir algo y que en el proceso fueron asesinadas. Muriendo. ¿No? O el ataque que recibió, ¿no? Nuestro compañero colega que en estos momentos está con nosotros. Exacto. O la propia denuncia contra, ¿no? Encinas y todo el equipo Alejandro. Y todo el equipo que encabezó. No hay que olvidar que el 26 de julio el subsecretario de Derechos Humanos tuvo que comparecer ante un juez por una denuncia presentada por la defensa de estos militares detenidos y que esos militares, el equipo que encabeza, ¿no? Que encabeza esa defensa, pues está dirigido por un civil, o sea, el equipo es militar, pero dirigido por un civil que es Alejandro Robledo y que trabajó en la Subsecretaría de Seguridad Protección Ciudadana con Alfonso Durazo dentro de este mismo gobierno. Entonces uno va viendo como todos los lazos y todas las implicaciones y todas las relaciones y dices, bueno, esto ha tenido y ha escalado por distintos lados a una maraña en la que de pronto parece muy difícil llegar a la verdad. Pero yo creo, y es a donde quisiera llegar, Oscar, creo que esto, por el bien del país, tiene que saberse. Tenemos que saber dónde están, quién se los llevó y sobre todo, por qué se los llevaron. ¿Por qué? Esa es la parte que todavía en todas las versiones que tenemos después de estos 10 años no queda clara, porque no termina, ninguna de las versiones termina de indicarnos cuál sería el objetivo de llevárselos. En este camino, a mí sí me gustaría hacer como una recapitulación para que se vea el grado de impunidad y de complicidades que eventualmente han estado y siguen estando vinculadas. A ver, en primer lugar estamos hablando de un alcalde y su esposa, a quienes se les ha probado y vinculado con narcotraficantes, con no solamente narcotraficantes, sino actos delictivos de otro tipo, no solo los que tengan que ver con tráfico. Luego, tenemos además a un gobernador, Ángel Aguirre Rivero,
que en ese momento pues no daba síntomas de actuar ni de hacer nada, y de quien también se han establecido una serie de complicidades muy graves con vínculos también delictivos en el Estado. Con su fiscal, ¿no? Iñaki. Sí, con su fiscal también. Iñaki Blanco, ¿no? Iñaki Blanco, sí. Luego tenemos también algo que es histórico. En Guerrero, la impunidad y los ataques contra los grupos que piden un cambio de vida. No, hay que recordar que el ejército mató a uno de los líderes históricos campesinos, Lucio Cabañas. Hay que recordar que en un extrañísimo accidente que también se considera que tiene todos los tintes de haber sido un asesinato, a otro de los grandes líderes de Guerrero, que fue Genaro Vázquez Rojas. Hay que recordar que en ese estado se secuestró en un tiempo a un gobernador que pertenecía al ejército, y se instauró todo un operativo de muerte en las montañas de Guerrero para rescatar a este gobernador, Figueroa, que es el papá del, vamos a decirlo así, del último gobernador de los Figueroa, porque antes hubo otro que fue el primer gobernador. Y el hijo de ese gobernador que fue rescatado por el ejército fue el que instrumentó su gobierno, una de las peores matanzas en Agua Blanca. Entonces, estamos hablando de un estado con una complejidad de intereses para defender, como el hecho también de que solo la montaña de Guerrero, y en esto si estoy equivocado me corriges, Alejandro, es el segundo o era el segundo productor de amapola en el mundo, después de Afganistán únicamente, o sea, una región de Guerrero. Entonces, también tenemos que decirlo claramente, hay elementos del ejército vinculados a este hecho que hasta el momento han buscado salir libres de cualquier señalamiento. ¿Cómo no vamos a tener una situación tan compleja, no? Y la guerra, lo que se ha llamado como guerra sucia, el periodo de los 70s, en el que pues el ejército ahí echaba a personas al mar, ¿no? A personas vivas al mar. Así es, los guerrilleros. Entonces, no es, o sea, claro que hay una serie de agravios, y eso es, y digo, todos esos montados unos sobre otros, y al final, pues todas esas personas que has estado haciendo ese recuento, e incluso otras, insisto yo, el propio el que era el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Enrique Peña Nieto, no podemos dejar de nombrar. Enrique Peña Nieto, o estamos olvidando dos personajes nada, ¿no? Cruciales, ¿no? Murillo Karam, que el ex procurador, que hoy está incluso preso, ¿no? Y otro personaje que no se ha podido extraditar de Israel, ¿no? Tomás Herón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal. Es decir, estamos viendo ya colusión, que ese es el otro salto cuántico, ¿no? Entre la llamada verdad histórica a la creación de la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa. Es un salto cuántico porque es la primera vez que se señala fue el Estado, y se empiezan a desglosar o a sacar la madeja de quiénes fueron esos personajes del primer nivel de gobierno de Peña Nieto que construyeron esta verdad y que ni llegaron a la verdad, pero contaminaron la investigación de alguna u otra manera, ¿no, Dani? Que la contaminaron y que además nos muestran, insisto, el nivel de complejidad. O sea, aquí hay un elemento inicial, se los llevaron, y hasta donde sabemos hay involucradas por lo menos policías de 3 municipios distintos, ¿no? Que son la de Iguala, Cocula y Huitzuco. ¿No? Huitzuco, solo déjame señalarte, es el reino privado de los Figueroa. ¿No? Exacto. Sí, bueno, Huitzuco de los Figueroa, para empezar, ¿no? Aunque era de otros Figueroa. Así Pero es. bueno, el tema es, por lo menos esos 3 involucrados. Están involucrados, pues hay toda una versión de que si llegaron a la barandilla o no llegaron a la barandilla, hay involucrados las personas que estaban en la policía ministerial, o sea, hay distintos personajes que deben estar involucrados y que, como bien dice Alejandro, pues en esos 3 horas no llegó nadie. ¿No? No llegó nadie. Entonces, después hay una operación de encubrimiento de todo y de llevarnos a una verdad que era inverosímil, que es en el momento en que entra el GIEI
y entonces te dicen, no pueden haberlos llevado, incinerado en el basurero de Cocula, porque pues no puede ser, 40 personas se tardan en ser incineradas como para que nadie viera. Y entonces surge esta otra versión de que solo podría haber sido esa la que se dijo, la incineración, como si hubiera sido una sola, en una instalación del ejército, que es la versión que empieza a salir, batallón, porque el único que tiene esa capacidad. Pero luego ya supimos que no fueron todos juntos, sino que se fueron a distintos lados. Y hay entonces este encubrimiento, que entonces ir quitando una cosita y otro ha generado riesgos para unos, riesgos para otros, tensiones muy fuertes, que yo creo que es la parte que hay que tendríamos como que empezar a tratar de bajarle. Yo creo que desde los medios también tiene que haber cierta responsabilidad para el tratamiento, para no seguir alimentando esas tensiones, porque al final lo que ocurrió cuando salió el exfiscal Omar Gómez Trejo, el fiscal especial, señalando o acusando quizá presiones del equipo de Encinas y su equipo del gobierno federal, y luego por el otro lado... Te voy a interrumpir, Dani, ¿no? porque esto que estás contando, ya quisiera que lo tratáramos como parte de qué se ha hecho y qué nos falta, en este caso, en este gobierno, sobre el caso Ayotzinapa. Y lo invitamos a que siga con nosotros. Seguimos aquí en Contraversos. Continuamos en Contraversos, Ayotzinapa a 10 años. Daniela, nos hablabas ya con este nuevo gobierno, ¿no? Empieza una nueva investigación, una comisión, un fiscal específicamente para la investigación de este caso. Y luego fue el Estado, que lo reconoce el propio Estado, llegamos a este punto en el que aún no sabemos dónde están los 43 estudiantes. ¿Qué se ha hecho y qué pasó con esa investigación que parecía el rayito de esperanza para los familiares de los 43 estudiantes? Yo creo que la verdad es que ha sido bastante lamentable el ver, o sea, para mí, yo creo que ha habido diría falta de empatía. Yo creo que el presidente se ha equivocado al cuestionar a las personas que han ido acompañando a los padres, porque al final de cuentas hay una realidad de los padres, ¿no? Que no es la de nosotros, que no es tampoco ni siquiera la de los reporteros de Guerrero, es la que están viendo los padres, que finalmente lo que quieren es saber qué pasó con sus hijos. Entonces yo creo que ahí ha faltado sensibilidad en este tema de las cartas. Pero más allá de eso, que es lo que más le han cuestionado al presidente, ¿no? El tema de que por qué defiende al ejército, yo creo que más allá de la defensa o no del ejército, lo que hay es una serie de actores distintos, además del ejército, o sea, sí el ejército, pero aparte otros, que finalmente en esta maraña se han ido ocultando, viendo, diciendo, están agazapados, diciendo, bueno, pues que sigan todos discutiendo que fue el ejército, no. Como que ahí en el tema del ejército se nos entrampó el asunto, y mientras siga entrampado ahí hay otros actores que van por la vida sin ninguna preocupación. Yo por eso creo que sería, y es importante, que ese inicio o ese trabajo inicial o ese acuerdo inicial que había entre el presidente y las familias se tendría que retomar. Y se tendría que retomar, ahora sí que por el bien de todos y por el bien del país, que podamos saber quién se los llevó, pues no solo por el tema del ejercicio de la memoria y no solo por el tema del ejercicio de la justicia y de la verdad, sino también porque eso es la salida que podemos tener para Guerrero, para que esa no siga siendo no solo la herida abierta y que de la que pulula, sino para poder contener también y tener ubicados qué actores han generado pues esta larguísima noche para todos los guerrerenses, porque hoy por hoy, eso nos lo puede decir Alejandro, muchas de las
condiciones que había hace 10 años y que generaron esta tragedia se mantienen en Guerrero. Y eso creo que es finalmente lo que también tendríamos que saber. O sea, lo que el ejercicio de verdad y de justicia es lo que nos puede permitir que esas condiciones que generaron la desaparición de los 43 estudiantes no se mantengan abiertas en un estado que ya ha tenido demasiadas tragedias. Alejandro, ¿compartes esta situación que señala Dani o crees que el ejército realmente es el dique con el que se han topado los esfuerzos de la actual administración, al que sin duda no se le puede regatear desde mi punto de vista que haya roto, destronado, deshecho la llamada mentira o la llamada verdad histórica? Yo le digo la mentira histórica. Pero ¿es el ejército o realmente hay también otros factores que están alrededor de esta investigación frenando la posibilidad de llegar a una verdad? Fíjate, Oscar, que sí coincido con Dani, porque a 10 años de esto, pues de los hechos, pues las condiciones no han cambiado mucho. Por ejemplo, la gran incógnita, ¿no?, de todos, qué es lo que pasó, por qué pasó y dónde están los muchachos, pues sigue en el aire. El caso de los 3 que habían sido ya identificados, jamás se ha explicado de dónde salieron esos fragmentos óseos que misteriosamente aparecieron en la barranca de la Carnicería, muy cerca del basurero de Copula. Nunca se ha explicado. Tampoco el primer hallazgo que hizo el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, en la barranca en el río San Juan, en el municipio de Copula, algo que, por cierto, parte puedo llamarlo suerte de periodistas, que a otro compañero del mismo periódico del Sur y a mí nos tocó precisamente ver esa ocasión cuando llevaron a este testigo, que fue fundamental, ¿no?, en las investigaciones del grupo interdisciplinario, que fue una diligencia que no se informó al grupo de expertos y que curiosamente fue esa ocasión cuando se encontró esa bolsa con restos humanos en el río San Juan, y que fue pieza clave, ¿no?, para identificar que algo estaba pasando. Con eso se empezó a saber de que se estaban sembrando evidencias. El mismo Tomás Cerón, pues sabemos la condición en la que está, no se ha dicho de dónde sacó esa bolsa, que curiosamente apareció en el río San Juan. Hay una situación muy compleja, muchos, como bien lo han mencionado, muchos fueron asesinados, muchos otros hemos sido amenazados. En 2020 un compañero periodista fue asesinado y que también fue mencionado como una pieza importante, ¿no?, para saber qué es lo que había ocurrido esa noche. Una situación pues lamentable la que hemos vivido todos los periodistas, y que creo que tanto nosotros como la misma sociedad en igual en Guerrero, pues es la demanda de que saber qué es lo que sucedió, que obviamente no se trata de dar un carpetazo como se pretendió hacer en el gobierno anterior, de cerrar el caso con esta verdad llamada verdad histórica, pero que también hay que reconocer que había mucha expectativa con el actual gobierno, que ya está prácticamente por cerrar. Hubo mucha expectativa de los padres, también, por qué no decirlo, de la misma prensa, porque saber, ¿no?, tener acceso a la información, había buena expectativa de que se podría llegar a la investigación. Y de lo más reciente y que ya ha llamado mucho la atención es que incluso la semana anterior, del miércoles al viernes, hubo una diligencia muy peculiar, que se permitió el ingreso a un grupo de padres al cuartel militar del 27 Batallón de Iguala, que digamos es lo más fresco, lo más reciente que hay. Pero aquí hay un detalle que llama la atención, es que al grupo de padres al que se permitió ingresar al cuartel, y que se ha mencionado que han hecho excavaciones buscando restos humanos dentro del cuartel militar, es a un grupo minoritario de padres que hace aproximadamente dos años fue expulsado del grupo principal, ¿no?, del grupo mayoritario, que ha permanecido
compacto desde hace 10 años. Ingresaron al cuartel militar, les abrieron las puertas, se hablaba de que iban a hacer excavaciones dentro del cuartel, lo cual el otro grupo de los padres, el grupo mayoritario, pues no acepta, no lo ve más bien como una cuestión de que se está tratando de justificar, de decir, bueno, ya abrimos la puerta del cuartel, no se encontró nada, y que obviamente lo califican tal como si, con términos dichos por el abogado de los padres, que tratan de lavarle la cara, ¿no?, al ejército, decir, bueno, ya abrimos el ejército, se hicieron excavaciones, no se encontró nada, y pues es parte de la defensa, ¿no?, que ha mantenido el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, hacia la responsabilidad que podría tener el ejército, y hablamos particularmente de efectivos del 27 Batallón de Infantería, y que también como contexto pues ha llamado mucho la atención para ubicar también a la gente, es que igual es una ciudad realmente pequeña, pasa de los 200,000 habitantes, que contábamos en ese entonces, hace 10 años, con 2 cuarteles militares, el 27 y el 41 Batallón, había una base de la Policía Federal, existe todavía un cuartel de la Policía Estatal, es decir, todo un aparato de gobierno que se permitió hacer todo esto, ¿no? También hay que mencionarlo, había incluso instalaciones del Centro de Investigación, del CISEN, en Iguala, es decir, un municipio de 200,000 habitantes donde ocurre una masacre de esta índole, habiendo tantas corporaciones del gobierno estatal, el gobierno federal, y pues se permitió hacer una agresión de esta índole. Es algo que realmente hasta la fecha no encuentro una explicación, ¿no?, de claro, cómo pudo ocurrir esto, y obviamente la traducción es que por temas de complicidad. tenemos que ir cerrando. Pudiéramos seguir un programa más y un programa más, porque hay muchas aristas, muchos personajes, muchas hipótesis en torno a esta tragedia. No me quiero ir, Daniela, sin antes preguntarte, Alejandro, también a ti. Está por iniciar un nuevo gobierno, el de la doctora Claudia Sheinbaum. Los padres han dicho que le dan el voto de confianza, pero por otro lado vemos a Alejandro Encinas, el extitular de la comisión, siendo interrogado por un militar. Es como si un militar interrogara a alguien de la comisión de la guerra sucia, ¿no? De esa magnitud es lo que sucedió con Alejandro Encinas. Vemos también a jueces y magistrados dando beneficios para que los militares hoy señalados, ¿no?, en la desaparición de los 43 puedan seguir su proceso en libertad. El Poder Judicial es otro ente que está metido también en este caso. Es decir, ¿qué pueden esperar los padres con el inicio de este nuevo gobierno? Yo creo que tienen que retomar, que tiene que retomarse la vía que hubo al inicio de esta administración, poder ir trabajando sobre huecos específicos. Claro, está el tema de las fojas que no aparecen, pero como que ese tema no tendría que ser, desde donde yo lo veo, el punto que atore, sino trabajar en todas las otras líneas que pueden, o sea, porque hay muchos otros actores que están involucrados. Si esto te está atorando, pues dale la vuelta y entra. Yo pienso, pues, porque creo que es importante que se retome el buen camino con el que inició esta administración, y que por distintos motivos que cada uno podrá evaluar, se rompió, se fracturó, y eso no... ¿Ves la posibilidad de que se pueda retomar este buen camino? Pues no es fácil, y no va a ser fácil, porque por lo visto hay muchos intereses. O sea, si algo nos ha demostrado estos 10 años es que hay muchos intereses y hay muchas personas involucradas en que realmente no sepamos qué pasó, y además hay muchas personas involucradas en que se mantengan esas condiciones, que insisto, eso es para mí una de las cosas más graves, es que eso pues podría volver a ocurrir porque siguen las condiciones que lo permitieron. O sea, a lo mejor no a ese nivel, pero sí se han mantenido esas condiciones, ¿no? Y entonces lo que yo creo es que para desmontar eso se requiere
la concurrencia de muchas voluntades. Y una de las voluntades muy importantes para mí es la de los medios de comunicación, que tendríamos que tener una enorme responsabilidad para tratar el asunto y no seguir también, porque tenemos esa costumbre, ¿no?, de ir y buscar, y de buscar, y de buscar la confrontación y lo anómalo y de sacar de contexto algunas cosas. Y creo que eso, en un caso que realmente es, o sea, que requiere la voluntad de muchísimas fuerzas y además que requiere que mucha gente en el país, o sea, yo creo que es la herida más reciente que podemos tener de muchas que hay, pero la que concita todos los males y todas las formas de impunidad que hay en el país, y entonces necesitamos ayudar a que pues esas condiciones se generen para que se siga ese camino que había. Pienso eso, en un minutito, no es popular, cierro. Quizá, Tengo pero que eso es lo que creo, ¿no? En un minuto, Alejandro, ¿ves posibilidades de que se avance en esta investigación y se llegue a la verdad en el siguiente sexenio? Tenemos 30 segundos, perdóname. Bueno, la expectativa, la esperanza es que sí, hay buena voluntad que ha manifestado ya la presidenta electa, pero pues si se llega a lo mismo, ¿no?, de chocar en lugares donde no se permita la investigación, pues va a ocurrir lo mismo, pienso yo, que ha sucedido con Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias. Alejandro, muchas gracias. Te mandamos un abrazote hasta donde estés. Gracias a ustedes por la invitación. Dani, muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y qué bueno que no dejemos el tema. Que sigamos debatiendo, sigamos investigando sobre todo como periodistas. Dani. Eso es lo que nos toca. Oscar. No, pues un tema doloroso para el país, pero del que seguiremos hablando aquí no solo en esta ocasión, sino en muchas otras ocasiones, cuantas veces sean necesarias. Bien ahí. Bueno, pues esto fue Contraversus. Nos vemos en la próxima. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales de 11 Noticias Digital.